instruidos, ser ayudados cada uno en nuestra fe, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das en este momento, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. El otro día vamos a leer unas escrituras. Vamos a leer aquí en Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay tremendas declaraciones que dice Santiago, ¿no? Acercaos a Dios. Esto muestra que podemos. Y luego dice, Él se acercará a vosotros si hacemos eso. Entonces, pecadores, limpiad las manos. Las acciones. Significa que podemos. Lo siguiente, vosotros los de doble ánimo. ¿Sí? Estamos, sí, no. Purificad vuestros corazones. O sea, la falta de limpieza en el corazón nos hace no ser constantes en el ánimo. ¿Cómo nosotros podríamos lograr estas cosas? Vamos a leer en algunos mensajes. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea, Dios se volverá tan cercano a nosotros, tan cercano. Y recuerden, cuando Él se vuelve tan cercano es cuando produce un resultado, ¿no? La persona se vuelve, dice, tierna, se vuelve, pues, tan amorosa, así como la mujer cuando da luz, ¿no? Dios desciende por trayendo el alma del pequeño, entonces hay una atmósfera de ternura. Mensaje: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a leer el párrafo 45. Ustedes saben, es cuando empezamos a pensar tocante a Él, cuando Él aparece. O sea, qué tremenda declaración del profeta. Por eso dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, ¿no? Cuando Él se acerca, cuando Él se manifiesta a nosotros, es cuando nosotros nos acercamos a Él. Pero ¿cómo hacerlo? Entonces el profeta viene y nos dice, miren, hay una cosa poderosa
ustedes saben, es cuando empezamos a pensar tocante a Él. Y Él nos cita aquí, dice cuando Él aparece, fue cuando Cleofás y ellos iban pensando tocante a Él, cuando Él apareció. Bien, vamos a leer esa escritura, de San Lucas capítulo 24. Porque el profeta dice, San Lucas capítulo 24 es una regla, no es solo una historia que sucedió, es una regla disponible para cualquier persona, cualquier creyente. ¿Sí? Ahora qué tremenda cosa saber que Él puede, que Dios puede acercarse a nosotros, que nosotros podemos traer a Dios tan cerca de nosotros, ¿no? Dice San Lucas capítulo 24. Dice el versículo 13. San Lucas capítulo 24, versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ellos iban hablando entre sí, ¿ah? Se empieza a dar la Biblia, ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sí, esto es lo que el profeta dice. Si nosotros pues empezamos a hablar tocante a Él, ¿no? Cuando ellos dicen, empezaron a hablar de todo lo que había acontecido. Empezaron a hablar, mira, ¿te acuerdas cómo Él hizo esto? ¿Te acuerdas cómo Él predicó? ¿Te acuerdas de esto? Y mira cómo esto, y luego lo han matado, y luego pues dicen que ha resucitado. ¿Tú qué dices? ¿No? Tocante, el tema era Jesucristo, de todo lo que ellos habían visto que había acontecido, y se preguntaban, ¿no? Entonces el profeta dice, este no solo es una historia, sino es una regla, es una promesa, es una llave disponible para todo ser humano. ¿Sí? Entonces dice aquí, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, la conversación era pues interminable. Empezaban, sí, ¿te acuerdas cuando la primera vez que lo encontramos, la primera vez, y no paraban, y te acuerdas de esto? Y el tema era él. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿no?, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pues acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es una promesa. ¿Cómo uno puede acercarse a Dios? Cuando empieza a importarle tanto los sucesos y el desenvolvimiento del plan de Dios, empieza a querer saber la verdad de todo ello, hablar de todo lo que ha visto, de todo, ¿no?, como ellos hablaron. De esa manera ellos estaban acercándose. Dice, cuando la gente se acerca a Dios es cuando Él empieza a hablar de ese tema, de lo que Dios había hecho en su día, de lo que Dios estaba haciendo en su día. Entonces la Biblia usa este lenguaje porque pudo haber dicho diferente, ¿sí? Pudo haber dicho Jesús apareció, o de repente Jesús dijo, bueno, cualquier cosa, pero dice Jesús mismo se acercó, ¿no? Porque eso es lo que decía la Biblia, ¿no? Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Cuando nos interesa, ¿sí?, el tema de la palabra de Dios, de la obra del Mesías, de la obra para su día. Entonces dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora esto pareciera una historia, pero qué tremendo que el profeta dice, vuelvo a leer aquí, saben, dice, ustedes saben, es cuando empezamos a pensar tocante a Él, ¿no? Y lo que está en el corazón, si pensamos desde el corazón, porque muchas veces pensamos en Dios desde la mente, y desde la mente no hablamos.
Los pensamientos que realmente usted lo lleva a su boca es aquello que está en su corazón. Entonces, si llegamos a interesarnos en el tema de la palabra de Dios, estaremos hablando de ello. Oye, y este tema, mira, esta parte de la Escritura. Recuerden, hermanos, aquí hay algo importante que nosotros debemos aprender. Muchos de nuestros temas, que nosotros nos juntamos a veces a hablar de compañerismo, pero nos juntamos a hablar temas que no son que hemos visto en la Biblia, sino son temas que hemos oído a otros predicadores decir. Hoy ¿qué de esto? Porque allá enseñan eso, porque allá dijeron esto, porque tal predicador dice eso. En vez de hablar de lo que realmente es el tema de la palabra de Dios, estamos hablando de los temas que otros han dicho y han enseñado erradamente. Pero ellos están hablando de aquello que ellos saben, que es el tema de las cosas que ellos saben que el Mesías ha hecho, ¿sí? Y de todas las cosas que ha corrido de que Él ha resucitado. Entonces es importante saber que Dios puede acercarse a nosotros siempre y cuando nuestra conversación sea bíblica, nuestra conversación sea no curiosidades de nosotros, sino que sea no pensamientos que nos vienen, sino que sea realmente el tema de la palabra de Dios. Entonces, ustedes saben, es cuando empezamos a pensar tocante a Él. Debemos nosotros decir, no me importa lo que mis ojos y mis oídos hayan visto, sí, en el mundo religioso, no quiero tomar eso, pero quiero tomar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando empezamos a pensar tocante a Él, es cuando Él aparece. Sí, y el profeta, para mostrar eso puede decir, yo creo eso, pero él siempre, ¿sí? Para mostrar eso, dice, fue cuando Cleofás y ellos iban empezando tocante a él, porque uno de los dos caminantes se llamaba Cleofás, ¿sí? Entonces dice, es cuando él apareció. Vuelvo a leer aquí en San Lucas. Decía el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Recuerden, su conversación era acerca de él. Y no solamente hablaban algo, sí, mira, me han contado eso, sino que realmente les dolía lo que ha pasado al Mesías. Era un tema que les interesaba, ¿sí? Era un tema que pues estaba en su corazón, porque han visto, ¿no?, cómo le han tratado al Mesías, y ellos están dolidos por eso. Entonces Jesús le pregunta, ¿por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Porque esas pláticas lo atrajeron a Jesús, ¿sí? Porque muchos de nosotros, ¿sí?, no trabajamos la vida cristiana donde realmente se vuelve viva. Y eso es cuando nos empieza a interesar este tema, ¿sí?, de las Escrituras. Cuando empezamos a meditar en las Escrituras, mira, Dios prometió que enviaría un profeta y lo hizo. Dios prometió que habría los 7 sellos y lo hizo. Y luego, ¿qué ha prometido Dios después del profeta? Uno empieza a ir a esas Escrituras, a pensar en ello, a hablar de ello, a preocuparse, a interesarse por ello, ¿sí? ¿Por qué nosotros podemos ver, qué bueno, hermanos, conocimos hermanos de muchos países, nos juntamos, qué bueno? Pero luego empieza a preguntarse, ¿pero es cumplimiento de Escrituras eso? ¿Qué parte de Escritura sería si está cumpliendo? ¿O habrá sido casualidad? ¿Habrá sido algo más? Uno empieza a meditar, ¿sí?, en la palabra de Dios de esa manera. Entonces se acercó Jesús. ¿Qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Eso lo atrajo a él, esas pláticas, ¿sí?, por escucharlos hablar de ello. ¿Y por qué estáis tristes? Cómo les entristecía, cómo les preocupaba el tema de lo que le pasaba a Jesús. Y cuando dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, ahí está, uno de ellos se llamaba así, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días?
Porque nosotros muchas veces podemos generalizar, ¿ve? Como decía un hermano, yo sé que estoy mal. Así le digo, ¿en qué estás mal? Yo sé que tengo muchas cosas que están mal. ¿Qué estás mal? Muchas cosas. Pero en realidad uno generaliza y no sabe. Entonces le dice, mira, ¿no sabes? ¿Eres tú el único que no sabes todas las cosas que han pasado? Entonces Jesús dice, ¿qué cosas? Específicame, a ver, si sabes. ¿Qué cosas? Por eso Jesús le pregunta y le dice, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Es el tema que estaban hablando. Ahora, hermanos, esto es tan poderoso. ¿Sabe por qué? Porque esto funciona para todo, es una llave que funciona para todo. De aquello que hablamos, siempre viene a usted. Si hablamos de las cosas de Dios, Dios se acerca. Pero si hablamos de las cosas del diablo, el diablo se acerca. Si hablamos de chismes, los espíritus de chismes se acercan. ¿Sí? De todo aquello que estemos pensando y hablando de eso, ¿sí? Eso atrae. Porque hay mucho poder en el pensar y en el hablar. Hay mucho poder. Somos nosotros los que atraemos hacia nosotros las cosas. No hay nada, porque es una ley, no hay nada que se acerque a usted, que usted no se acerque a ello. Qué poderoso. O sea, nosotros podemos cambiar nuestro mundo. No hay nada que se acerque a usted, que a usted primero no se acerque a ello. ¿Sí? Por eso le digo, nuestra mente a veces está vacía, no sabemos mucho de la Escritura, pero cuando uno quiere llenarse de la palabra de Dios para pensar en ello, quiero llenarme, quiero conocer para pensar en ello, porque esa es la manera en que yo haré que Dios se acerque a mí. Es fácil, ¿no? Ahora, y funciona. Piénselo como esa conversación. ¿Dónde habrá estado Jesús? No importa dónde ha estado, porque también había otros por allá, por acá. Pero otros nada más estaban tristes, pensando, nada más, meditando, nada más. Pero estos no solo meditaron, lo hablaron. ¿Sí? Y no había multitudes. No, aunque sean los dos, ahí estaban hablando. ¿Sí? Por eso es poderoso. Todo aquello de lo que hablamos termina acercándose a nosotros. Si usted empieza a hablar de ladrones y de delincuencia, entonces esos espíritus de delincuencia se acercan y luego dicen, ¿por qué me han robado? Es que nosotros hemos pensado, nosotros lo hemos traído. ¿Sí? Todo aquello de lo que pensamos, todo aquello a lo que nos acercamos en la vía de nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, termina acercándose a nosotros. No hay nada a lo que nos acerquemos que no se acerque a nosotros. Es una ley. Es una ley. Y es poderoso saberlo porque podemos operarlo. Podemos operarlo. Entonces dice aquí, de Jesús Nazareno, y dijeron, ¿qué cosas? Ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. O sea, mira las poderosas cosas que él hizo. Entonces ellos hablaban de todo su ministerio poderoso. Luego, ¿no?, estaban hablando cómo es que ha sido entregado, cómo es que ha sido castigado, cómo es que ha sido torturado y le crucificaron. Entonces, ¿pero qué esperábamos nosotros? Nosotros no era nuestra expectativa que lo crucifiquen. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y sí lo era. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres han dicho, pero a él no le vieron. Entonces no sabemos de qué se trata esto. No sabemos qué pasar y empezaban a hablar ese tema. ¿Sí? Y Jesús dice, empieza desde ahí en adelante a abrir desde las Escrituras. Y terminó abriéndole los ojos. Parece una historia, por eso amo el mensaje, porque eso que parece historia, lo que le pasó a Jesús, me dice que es una llave para mí. Que yo la puedo operar.
Vuelvo al mensaje. Decía, ustedes saben, no, hijo de Dios, ten misericordia de mí, párrafo 45 decía, ustedes saben, es cuando empezamos a pensar tocante a Él, cuando Él aparece. Fue cuando Cleofás y ellos iban pensando tocante a Él, cuando Él les aparece, se les apareció. Entonces mire, el profeta dice, que la meditación, cuando Él sabe esto, dice, que la meditación de mi corazón y que mis pensamientos y que todas mis alabanzas, que todo lo que soy, medite en ti, Señor, de día y de noche. ¿Y sabe qué dice? Esa es la manera en que hacen que Dios se acerque a ustedes. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos hacer eso. Por eso, no, yo qué puedo hacer, Dios lo hace todo. Hermanos, la Biblia nos muestra que nosotros somos los que estamos haciéndolo. Porque lo que traemos a nuestro alrededor produce resultados. Si traemos a Dios, obviamente produce resultados. Si traemos diablo, produce resultados. Por eso es tan poderoso como usted administra. Nosotros estamos acostumbrados nada más a administrar el trabajo y tal vez la cocina, la limpieza, pero no administramos nuestros pensamientos y nuestra conversación. Pero hay mucho poder en eso, más que en las cosas que administra. Por eso el profeta dice, que la meditación de mi corazón y todos mis pensamientos y que todas mis alabanzas y que todo lo que soy medite en ti, Señor, de día y de noche. ¿Se da cuenta? Pero si uno está vacío va a ser muy poco lo que piense en Él. Sí, y si yo pienso, Señor, yo te amo, tú eres todo para mí, yo sé que tú me das comida, yo sé que tú me das de esto, pero no tengo base de la Biblia. ¿Sí? Entonces eso no lo acerca. Pero cuando yo empiezo a pensar bajo el patrón de la palabra de Dios, entonces dice, esa es la manera que hacen que Dios se acerque a ustedes. Entonces dice, ¿qué debemos hacer? Dejen de pensar tocante a lo que están haciendo los de apellido Jones. O sea, dejen de pensar y dejen de hablar lo que hacen aquí los políticos, lo que hacen los de allá, lo que hacen los cantantes, lo que hacen los músicos. No hablen de eso, porque eso vendrá a ustedes. ¿Se da cuenta? Aquello en lo que pensamos, aquello en lo que meditamos, aquello de lo que hablamos, qué tremendo, es un mundo que usted lo abre para usted. Lo trae. Tal vez la persona que, por ejemplo, si uno empieza a hablar de delincuencia, ¿no? Tal vez el delincuente, el que tiene ese espíritu, está tranquilo por allá, de repente ya está embriagándose. Cuando yo empiezo a hablar de ello, tal vez siento sentir raro, tal vez toma su bicicleta, su moto y empieza a dirigirse por esa calle, algo hasta que llega al lado de usted y empieza a mirarlo y de pronto dice no, y empieza a planificar de repente atacarla a usted. Porque todo lo que acercamos a nosotros tiene consecuencias, no se queda ahí. Porque lo acercaron a Dios, Dios vino y no se quedó ahí. Dijo, a ver, ¿por qué lloran? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué están tristes? Se metió ahí en la escena de ellos. También es del otro lado. Si nosotros hablamos de las otras cosas, también viene a meterse en medio nuestro. Son leyes. Por eso tan poderoso es que sepamos, nuestra vida sería cada día más gloriosa si sabemos que tenemos a nuestro favor, si sabemos que tenemos para cambiar nuestra escena. Entonces, dejen de pensar tocante lo que hacen los Jones. Oye, fulano, no, o sea, cosas que no edifican, cosas que yo no quiero en mi vida. De todo aquello que yo no quisiera en mi vida, ¿cuál es el secreto? Nunca pensar ni hablar de ello. Porque las cosas que yo pienso y hablo, sí, muchas cosas pueden ser que le causan temor, otras de repente curiosidad, pero todas las cosas que yo pienso y hablo vendrán hacia mí. Son las mismas reglas. Recuerde que el diablo no puede hacer nada, solo toma las mismas leyes de Dios. El diablo no se creó a la serpiente para usarlo, tomó la creación de Dios y lo pervirtió. Entonces el diablo, para acercarse a una persona, no puede hacerlo de otra manera. La gente dice, el diablo me persigue, pero no puede perseguirlo de otra manera. Para que lo persiga, usted tiene que estar hablando aquello que lo atrae. ¿Se da cuenta cuán poderoso es? Por eso hay un beneficio grande estudiar y de conocer la palabra de Dios. Porque tengo más recursos ya, mi mente tiene más cosas en qué pensar.
de lo bueno, de lo que acercará a Dios hacia mí. Qué bueno, no son claves, son cosas poderosas. Y llevémosla a la práctica diariamente. Ay, hermano, qué tremendo. Por eso, como la Biblia se vivifica con el mensaje. Sin el mensaje es la historia que pasó con estos dos personajes allá en la aldea, que se fueron a la aldea de Maús. Pero 2000 años, dice. No, la Biblia es un libro profético y son llaves, son claves, cada escena ahí. Que hoy podemos nosotros ponerlo en acción otra vez. Es más, lo hacemos todos los días, ¿ah? Por ejemplo, usted empieza a pensar de sus hijos, empieza a pensar, con este niño no, ya no puedo, no sé qué hacer con este niño. O sea, entonces tu espíritu que le cause molestia del niño va a venir al niño, porque usted lo está llamando. Nada puede venir a su hogar que usted no llame. Nada puede venir a sus hijos que usted no llame. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo nos acercamos? Pensando en ello y hablando de ello. A veces empezamos a hablar, mira, este niño hizo esto y este malcriado y es esto y es esto. Mejor hablemos lo bueno. Este niño puede hacer esto y puede hacer esto y puede hacer esto bueno y esto bueno y esto bueno. ¿Sí? Hay que saber. ¿Por qué? Porque lo que hablamos sucede. Jala es un poder que no puede. ¿Sí? Piénselo. De repente empezamos a hablar, sí, de alguien, de los fumadores. ¿Sí? ¿No? De repente por ahí hay una persona que está todo tranquilo, la unción lo toma y empieza a moverse y se acerca y empieza a fumar a su alrededor, ¿no? Porque son leyes y son armas poderosas. Dejen de pensar tocante a lo que están haciendo los de apellido Jones y lo que ustedes van a hacer la próxima semana y todas estas cosas. ¿No? Dejen de pensar en cosas que no le conviene, en cosas de que nada más usted va a hacer, usted va a hacer esto, la otra, aquello, ¿no? Y solo en eso enfranjarse, sacar tiempo para pensar en las Escrituras, en las verdades de la palabra de Dios, en el plan de Dios. Pensarlo hasta lograr hablarlo, ¿sí? Lograr hablar de eso. Dice el profeta, mi sendero llena de amor, hoy sé que tu espíritu guíe mis pies y que siempre al cantar lleno esté de tu amor, el camino por donde voy, ¿no? Correcto, dice. Siga caminando sin importar si la escuela lo enseña o no, sino saquemos al maestro y solo sigamos adelante creyendo en el Señor. ¿Ven? Dice, mantengan sus meditaciones en Dios. Piensen en estas cosas, dice la Biblia, si algo digno de alabanza, si hay virtud alguna en esto, pensad. ¿Dónde está eso? ¿Dónde queda esa escritura? Filipenses 4, tienen que saberlo. El profeta nos enfoca otra vez a esta escritura, cómo tener ese éxito de que Él se acercará a nosotros. ¿Cómo? Dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno del avance en esto, pensad. O sea, Pablo sabía estas leyes, ¿ah? Pablo sabía estos secretos. Pablo sabía qué atraer hacia él. Estas leyes lo manejó cada profeta, hermanos. Por eso ellos fueron lo que fueron. Fueron seres místicos. Porque sabían qué atraer a su vida. Hay que tener cuidado al hablar algo. ¿Sí? Si hablamos, ve usted, de todo aquello que hablamos de eso, termina sucediéndonos. Qué tremenda promesa. El párrafo 46 del Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso le digo, hermanos, hoy día nosotros vivimos
en un mundo, dijo el profeta, como estábamos cuando Dios nos miró, dice, estábamos como el mendigo, que estaba mendigando ahí unas monedas, y recibía sus moneditas y ya le alcanzaba para su día, así. Hasta que dice un hombre rico lo miró y se compadeció de esa persona. Se compadeció, se acercó a él. Y el mendigo al mirarlo, dice, pues dijo, este hombre rico me va a dar muchas monedas. Pero no, dice, sacó algo y empezó a escribir. Rompió un papel y lo entregó. Y se fue. Empezó a criticarlo. Millonario y me entregó un papel. Ese sí es malo. Y todavía se acerca, me hace confiar, me dio alegre, cuántas monedas me irá a dar. Y me da un papel. Entonces el profeta dice, era una chequera que él estaba escribiendo y le rompió un cheque. Y ese cheque decía $1.000.000, el portador de ese cheque. $1.000.000. Tenía $1.000.000 en el bolsillo. Bueno, por no hacer basura por ahí, lo guardó en el bolsillo y se siguió mendigando. Siguió mendigando. O sea, tenía todo lo que querían, pues era un hombre millonario ahora ya, pero seguía mendigando porque no sabía lo que tenía, no sabía qué le había dado a este hombre. Pensó que nada más le dio un papel. Y tremendo, el profeta dice exactamente es lo mismo con los creyentes. Piensan que Dios nos ha dado un papel llamado la Biblia, un papel llamado el mensaje. Es riqueza sin límites. Solamente que leamos lo que dice. Si tan solamente empezamos a trabajar en esta área, ¿sí? Entendiendo que si yo opero y administro correctamente lo que yo quiero traer a mí, empiezo a pensar y a hablar de ello, ¿sí? Viene a mí. Por eso es el párrafo 46. Bueno, dice, nuestros pensamientos siempre son negativos. Venimos a la fila de oración, dice, yo me fijo que viene la fila de oración. Si él me dijera, la gente empieza a hablar, no, dice, empiezan a decir eso. Hermanos, ustedes nunca recibirán nada así. Ojalá, dice, ¿no? A veces ojalá, ¿no? Ese ojalá es como decir, ¿quién sabe si vaya a pasar? Más seguro es que no va a pasar, ¿no? Quizá nos vaya bien. O sea, uno habla así. Entonces el profeta dice, así nunca recibirán nada. Nada. No, ustedes son muy negativos para empezar. Empecemos a practicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Empecemos a ser negativos con nosotros. Vamos a ser mejores cristianos, vamos a amar la palabra de Dios, nuestros dones los vamos a ejercitar mejor, como trabajadores, como padres, ¿sí? Hablemos mejor y pensemos mejor. ¿Se da cuenta? De cada uno de nuestra familia, cada uno de nosotros. Por eso dice, ustedes son muy negativos para empezar. Vengan, dice, venid a la fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, donde los pecadores se sumergen debajo del torrente, pierden todas sus manchas de pecado. Eso, vengan con fe creyendo, porque el pecado es incredulidad. Porque el que se acerca a Dios, mire esto, el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso es Hebreos 11. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a un culto, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos que vamos a ganar ahí? Por eso es que casi no sacamos nada. Tenemos un recurso que no lo usamos. Sí, el pensamiento y el hablar de ello. Porque venimos a un culto, pero no venimos con expectativa, no venimos con entendimiento. ¿Qué gano si voy? ¿Qué pierdo si no voy? ¿Por qué voy? ¿Qué va a pasar? Usted empieza a hablar. Si voy a un culto, empiezo a hablar de lo que significa según la Biblia, empiezo a pensar según la Biblia qué es un culto, qué beneficios hay, qué podría pasar. Sí, pero a veces estamos acostumbrados a hacer las cosas sin pensarlo. Solamente por, como hace el animalito, hace por intuición, ¿no? Ay, voy al culto y sí, voy rápido. Pero no, ¿para qué voy?
¿Me conviene? ¿Habrá resultados? ¿Qué pasará? Empiezo a hablar de eso. Y cuando empiezo a mirar, claro, si donde se juntan en armonía, ahí Dios desciende y envía bendición y vida eterna. Sí, y empiezo a pensar, Señor, ¿sí? Ahí va a estar la palabra de Dios, ahí va a estar la posibilidad de adorar, ahí va a estar el compañerismo, la posibilidad de compartir y todas esas cosas. Por eso el que se acerca a Dios, sepa que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero nosotros nos acercamos no esperando nada y nos vamos obviamente no llevándonos nada. ¿Por qué es así? Porque eso es lo que pensamos. Eso es lo que pensamos. ¿Qué tal si nosotros nos acercamos pensando el beneficio que hay ahí? Y porque lo hay. ¿Sí? Porque lo hay. Piénselo. Cuando nosotros vamos a un servicio, hermano, hay tanta bendición que la Biblia empieza a hablar, ¿no? De esas cosas. Cuando uno mira Salmo 27, dice, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, no temeré. ¿Pero por qué dice? Porque una cosa he demandado. O sea, una cosa es prioridad para mí, que esté en los atrios de Jehová, en la casa de Jehová. ¿Por qué? Dice, porque ahora sí, aunque venga un ejército contra mí, ahora sí, aunque contra mí se levante guerra. ¿Por qué ya no temo? Porque en mi corazón tiene mucho valor congregarme en los atrios, estar alabándole a Dios, estar adorándole, por eso inquirir en tu santo templo. O sea, es como que yo tuviera un servicio de guardaespaldas, de seguridad. Ya no hay nada que tema. O sea, es tan poderoso ese ejército a mi favor que puede venir ejércitos contra mí y puede levantarse guerra contra mí, ya no hay temor ya. Entonces cuando yo camino por la calle puede querer venir temores, ¿sí? Y de repente, mira, están asaltando por acá, por allá, ¿sí? Pero no, porque yo fui al servicio. Yo adoré al Señor, yo inquirí su templo, y para mí yo sé qué significa eso. Pues yo estoy seguro, estoy protegido. ¿Sí? Entonces mire todas esas cosas. El que se acerca a Dios, crea que Dios es galardonador de los que le buscan. Su profeta dice, la gente dice, voy a pasar por la fila de Oral Roberts, y luego por la de Tommy Hicks, y luego por la de Tommy Osborne. O sea, bueno, si no funciona con esta, por si acaso, ¿no? Y luego la fila de oración de Allen, y luego la fila de oración de Branham, y la fila de oración de fulano de tal, ir a la iglesia y aquella iglesia. Bueno, dice, ustedes sencillamente están despreciando su tiempo, eso es todo. Porque su pensamiento es que más seguro es que no pase. Ya tengo una lista, si no pasa nada aquí voy a la otra, o sea, más seguro es que no va a pasar. ¿Por qué no pasa nada? Porque así pensamos. Por cómo hacer nuestros pensamientos fuertes y saludables, conocer las leyes de Dios y saber las promesas de Dios. Eso hará que nuestro pensamiento sea positivo. La cosa que deben decir, dice, solo decir y convencerse que es Dios. Y Dios así lo dijo. Y usted dice, voy a cumplir con sus requisitos. Y eso lo concluye para siempre. Amén. Dios lo dijo. Ir a mi pastor y decir, pastor, la Biblia nos dice que llamemos a los ancianos y esto, ¿no? Todo aplica lo que la Biblia dice, ¿no? O diga la palabra o póngame aceite. Bueno, la escritura que usted tome, ¿no? Funciona. Funciona. Voy a leer aquí.
Miren el Salmo 94. Salmo 94, versículo 8, dice: Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Es lo que Dios espera. Espera que la gente sea sabia para administrar lo que ya tiene. Usted dice, no tengo dinero, pero hermano, tiene la capacidad de pensar y hablar. Y eso es más poderoso que economía, porque atrae al mismo Dios del cielo. Todas las cosas que usted necesita atrae. Por eso, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. El diseñador, el que nos creó, sabe cómo funcionamos, nos conoce más que nosotros. El que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, escucha esto, que son vanidad. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? Que sus pensamientos son vanidad. Es el problema. Ahí cayó, a que su pensamiento sea vanidad. Por eso Pablo aconsejaba a su iglesia, ¿sí? Todo lo bueno, todo lo que sea digno, pensar en eso, porque eso atraerá a la persona. Si yo pienso, ¿sí?, en que el ser humano debe vivir justo, debe vivir honesto, debe vivir sincero, no debe mentir, no debe ser uno que se queja, uno que tiene rencor, ira, usted jalará a usted esa clase de personas. Si usted piensa que la gente es mentirosa y estafadora, exactamente esos vendrán a usted. Si usted piensa que la gente es chismosa, esos vendrán a usted. Es una ley. ¿Sí? ¿Se da cuenta cuán poderoso? Por eso es que es la batalla más grande y más peleada, porque Satanás lo ha llenado de vanidad para que pensemos de todo lo que no nos conviene. Y todavía nos quejamos y todavía, Señor, ¿por qué mi vida será tan difícil? Por eso dice, ¿qué no entienden? ¿Sí? ¿No buscarán, las iglesias no buscarán aprender? La vida difícil la hacemos nosotros, pensando eso. ¿Se da cuenta por qué hoy día es el mundo de adulterio, el mundo de usted de tanta infidelidad y divorcio y todo? ¿Por qué? Porque ya es normal, y entonces el ser humano, el esposo, está ya automáticamente pensando que cuando la esposa le engaña, y la esposa igual, y no puede ser diferente. ¿Sí? Cuando ya el esposo de repente ya por ahí ha de tener otra que ya se va, ¿sí? Y termina las mamás solteras, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Todo es el pensamiento, hermanos. Las cosas vienen a nosotros de acuerdo a lo que pensamos. Por eso hay algo que hay que aprender a trabajar. Uno dice, uy, no hay trabajo, todo está mal. Exactamente, se moverá por los lugares donde pues no haya para usted trabajo. Y por los lugares donde todo esté mal para usted. Pero dice, no, si algo va a cambiar mi vida, va a ver cómo yo voy a hacer. O sea, cuando usted se vuelve su pensamiento correcto, su pensamiento positivo, ¿sí? Por eso dice Dios, ¿no? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Pero bienaventurado a quien tú, Jehová, corriges. O sea, en esa área. Y en tu ley lo instruís. O sea, bienaventurado el que es corregido. ¿Dónde es la corrección? En la esfera de la mente, en la esfera de pensar. Porque desde ahí va al corazón las cosas. ¿Qué bienaventurado aquel? A que Dios le corrige en esa esfera del pensamiento, en esa esfera, ¿ve usted? De tener vanos pensamientos. Y luego dice, y lo instruyes. ¿Para qué? ¿Qué pasará con él? Para hacerle descansar en los días de la aflicción. En los días de que pase dificultad, él estará descansando. En tanto que para el impío se cabe el hoyo. ¿Se da cuenta? Aleluya.
Mire aquí el capítulo 139 del Salmos. ...139... dice el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, el salmista sabía: Señor, es mi pensamiento el que tú tienes que examinarlo, tienes que corregirlo, ¿sí? Y tienes que ver que ahí no haya perversidad. Entonces de esa manera tú me puedes guiar a camino, en el camino eterno. Es el clamor: Señor, enséñame a ser un buen pensador. ¿Sabe qué? Va a cambiar su mundo. Cambia simplemente. Cambia su mundo. ¿Sí? Oh, hermanos, tenemos recursos. Tenemos recursos de la palabra de Dios para usarlo provechosamente. Por eso le digo, usted lee la palabra de Dios, lea hasta que la palabra de Dios logre ser una razón en la cual usted está cocinando y está pensando en tal escritura. Está pensando en el ministerio del profeta Elías, de Isaías, ¿no? Y qué es lo que Dios haría hoy, ¿sí? Realmente estoy cumpliendo el plan de Dios, qué falta, qué más puedo hacer para agradar a Dios, ¿sí? Empieza a mirar todas las escrituras, usted atrae todo eso a usted. Por eso dice, todos los hombres, Dios sabe que sus pensamientos son vanos, han fallado. Pero el clamor de aquel salmista era que Dios logre trabajar en el área de sus pensamientos. Otra escritura, Isaías 26. Isaías 26. Dice, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. O sea, mire, qué lenguaje. Fuerte ciudad tenemos. Si habrá un día donde no se mirará la vida cristiana como cualquier cosa. Oh Dios, qué gran fuerza hay en tu palabra, qué gran fuerza hay en la fe, qué gran fuerza hay en la vida cristiana. O sea, su concepto va a cambiar y cantará. O sea, no solamente pensará en ello, y llegará a ser su canto, llegará a ser su canción, ¿sí? Pues en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad que tenemos. No tenemos cualquier ciudad, tenemos fuerte ciudad. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Si el concepto, ¿no?, de lo que Dios dio a su pueblo, de los habitantes, era poderoso. O sea, dice, entonces dice esto, dice, abrir las puertas de esa ciudad, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Dónde? ¿Dónde guarda las verdades? ¿Dónde hay que guardarlo? En aquello que pensamos y hablamos, en nuestra conversación. Dice aquí el párrafo 3, el verso 3. Tú guardarás en paz, no solamente dice así, ¿no? En completa paz. A aquel, pero solo aquel, cuyo pensamiento en ti persevera. Dice esta ciudad fuerte, sea el pensamiento acerca de lo que es la vida cristiana. Usted tiene que entender, no, Dios le está confiando su palabra, no cualquier cobarde, no, porque la ciudad en realidad es cada creyente. Entonces las palabras, el concepto debe ser, no cualquier concepto. Cuando nosotros empezamos a entender que la obra que Dios está haciendo, ¿no?, la real Jerusalén, la real ciudad que Dios está edificando, no es cualquier ciudad. Si yo me muevo en medio de ellos, si yo estoy en una reunión en esa ciudad, es una ciudad poderosa, una ciudad fuerte, estoy seguro, dice. ¿Por qué? Muro de antemuro, en la justicia y la salvación de Él. Entonces dice, ábranse esas puertas para que entre gente justa,
¿Dónde se manifiesta que uno es justo y salió de la injusticia? En la esfera del pensar, en la esfera de su conversación. Por eso dice, tú guardarás, Señor, en completa paz, completa. Pero eso sí, aquel cuyo pensamiento te persevera. Por eso, ya no puedo, ya no sé qué hacer. O sea, falta de paz, es falta de pensamiento correcto. Entonces empezamos a pensar todo aquello que realmente no nos trae cosas buenas. Pero tú guardarás, qué promesa, ¿no? En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y por qué persevera el pensamiento en ti? Porque en ti ha confiado. Porque realmente ha decidido creerte. Hermanos, todo aquello que hemos decidido creer, de eso hablamos. Todo aquello de lo que hemos decidido creer que es importante para nosotros, de eso hablamos. De eso hablamos. ¿Sí? Si nuestra conversación, simplemente de la que hablamos, es nuestro futuro cercano. Todo lo que pensamos y hablamos nos vendrá a escena. Vendrá hacia nosotros. ¿Sí? Por eso, hermanos, qué mejor que alimentar con la palabra de Dios nuestra mente. Entonces tendremos recursos para que nuestro pensamiento sea correcto, sea más poderoso, sea más positivo. ¿Sí? Y qué promesa. Por eso dice, confiad en Jehová perpetuamente, ¿no? El que confía en Jehová, no temporal, pero perpetuamente, o sea, siempre está pensando en Él, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea, en otras palabras, pues, no son pensamientos vanos, no son solo buenos deseos, sino es algo que realmente es poderoso, es algo que realmente es sublime, es glorioso, y es tan fuerte a nuestro favor. Dios nos pide nada más, piénselo. Hay tanto poder que Dios colocó en el ser humano, en la vida de su pensamiento. Sucede lo que usted habla, sucede lo que usted piensa. Termina hablando y sucede. Es así. Es así. Entonces, hay que saber tener el pensamiento correcto, ¿sí? Todo lo que pensamos simplemente va a venir a ocurrir. Jalamos recursos para manifestar eso. Se dan cuenta que Amnón, vaya a la Biblia, toda la Biblia muestra eso. Amnón dice que empezaba a pensar tanto en esas sucesiones que le vinieron de estar con su propia hermana. Lo pensaba tanto que apareció uno para ayudarlo. Porque a nadie se lo había dicho. Vino el otro y se interesó. Justo la persona que lo iba a ayudar se interesó. Yo te veo medio preocupado. Algo te pasa. Dime, cuéntame. ¿Y por qué los demás no? ¿Ah? El pensamiento jala todo lo que viene a nosotros lo jalamos. Entonces no echemos la culpa a otros de las cosas que nos pasan. ¿Sí? El diablo no quisiera que nos enteremos de estas leyes, de estos poderes, de estos recursos que si usted lo maneja bien, hermano, aprenda a manejar estas cosas. Por eso tenemos más expectativa en las cosas que vamos a hacer. Si nos centramos nada más y empezamos a pensar cómo reunirnos mejor, cómo hacer mejores servicios, atender mejor a los hermanos, vendrá a suceder. Es tan solo que usted piense algo, vendrá a suceder. Por eso hay tantas historias en el mundo que ha pasado de hombres que lograron logros porque pensaron en ello. ¿Sí? Como había, no recuerdo el instituto que hasta ahora cómo se llama, que había un predicador que él había ido a estudiar pues, a un instituto, a una universidad y se dio cuenta que en realidad el programa educativo estaba tan mal que nada más era teoría, pero si la teoría se compartiera siquiera en un 50-50 con la práctica, pues sabía que la gente saldría más capaz. ¿Sí? Entonces empezó a pensar en cómo mejorar eso. Y cuando pensaba tanto en eso, no solo pensó cómo mejorar eso, sino empezó a hacer un plan. Sí, lo escribió, lo diseñó y lo repasaba vez tras vez. Sí, de pronto conversaba con algunos y lo habló y lo escribió y lo planificó mucho tiempo. Y tanto lo habló, tanto lo pensó que un día dijo, lo voy a predicar. En este sermón que voy a ir hoy día a predicar, era un predicador, lo voy a hablar, voy a decir cómo es que hay tantas cosas buenas que podemos hacer que hasta en lo natural. Miren, digo yo. Entonces empezó a predicar y ¿sabe qué? Hasta sacó la cuenta. ¿Qué se necesita y cuánta economía se necesita para poner en funcionamiento ese instituto? Entonces
Entonces empezó a hablarlo, empezó a predicar, ¿no?, de cómo en realidad es falta de propósitos definidos. Y dijo él, por ejemplo, dijo, yo he visto este problema en la educación y todo, pero no solo he visto el problema, sino que ahora yo he trabajado para ver cómo eso solucionaría. Y lo he escrito y empezó a darles todo. Esto sería así, 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 la construcción sería de esta manera, aquí habría un taller, este tipo de herramientas, este tipo de... y todo. Toditito eso lo presentó, ¿no? Y luego dijo, bueno, dijo, pero todo esto costaría $1.000.000. Por $1.000.000 se lleva a cabo, se pone en funcionamiento, se pone en marcha este proyecto. ¿Se dan cuenta? Dice, ¿cuántas cosas se puede hacer? Y bueno, terminó y se fue. ¿Sí? Cuando ya estaba, dice, allá en su oficina, le tocan la puerta a alguien, ¿no? Dice, oiga, dice, yo estuve, dice, en su servicio, oí su prédica, me gustó, dice. Yo pasaba, dice, por ahí, no sé, me dio un deseo de ir a escuchar un sermón y vine. Dice, lo escuché y la verdad que no me arrepiento, me gustó bastante su sermón, me gustó su proyecto y todo. Quiero dejarle mi tarjeta y quiero pedirle que me visite, dice, a mi oficina mañana. Sí, le dice, por favor, no falte. Sí, cuando va, le dice, aquí tiene $1.000.000 que necesita para su proyecto, llévelo a cabo. ¿Por qué trabajó tanto, pensaba tanto en eso? Y que justamente esa persona estaba por ahí viajando, pero algo lo jaló para oír eso, porque él tenía los recursos para eso, para lo que él quería. O sea, es mentira que no tenemos recursos. Lo que no tenemos es pensamientos definidos de aquello que queremos. Si usted nada más dice, yo quiero hacer una buena mesa, a ver cómo lo va a hacer, de que hoy ya estoy, empieza a planificarlo y listo, y lo voy a hacer, y empieza a hablarlo, y empieza a decirlo, lo voy a hacer, va a aparecer alguien que te va a decir, no te preocupes, yo te he ido a comprar material, hazlo. Por eso, pero ¿qué sucede? Nosotros nada más estamos pensando para las cosas básicas de uno. Que tenga mi casa, que pague la luz, que pague el agua, que me alcance para comer. Gracias a Dios con eso. Pero cuando una persona empieza a pensar desde el mundo, del punto de vista que cómo hacer para mejorar la vida de los demás, para ayudar el alma de los creyentes, y eso lo hacemos fuerte, hermano, Dios nos va a mover hacia aquello de cómo llevar a cabo eso. También me acuerdo de la historia de Milos Jones, este muchacho que se enfermó. Él puso la responsabilidad de mantener su familia y esa enfermedad lo hizo paralítico. No podía mover todo su cuerpo. Lo único que le quedó bien funcionando era la cabeza. Pensaba y hablaba bien. Todo lo demás de su cuerpo no funcionaba. Y toda su familia, porque él era el sostén de la casa, pero toda su familia estaban seguros que se iba a morir porque él amanecía y anochecía trabajando. Quería que su familia no le falte nada. Y toda la familia pues no hacían más, lo ayudaban, lo apoyaban porque contentos él se encargaba de todo lo que faltaba para la familia, que era un poco grande la familia. Y cuando él se quedó en esa condición, la familia sabía que más se va a morir por no hacer nada, por no poder hacer algo, que por la enfermedad. Porque sabían cuán apasionado era para el trabajo, cuán acostumbrado estaba a trabajar. Sí, y definitivamente él quería pues morirse, ¿no? Pero luego empezó a pensar, ¿y mi familia? Lo tremendo es que no solo ya no puedo ayudarlos, ahora soy una carga. Ahora ya no solo no puedo sostener a mi familia, soy una carga. Lo primero dijo, no quiero ser una carga. Bueno, si me suicido, bueno, a ver cómo me acabo con mi vida. Porque no quiero que a mi familia sea un peso, ¿no? Y aparte que ya no lo ayudo, ahora voy a ser un peso para ellos. Es tremendo cuando una persona no quiere vivir en la tierra, siendo causa de problema para otro. Es tremendo cuando una persona no quiere vivir en la tierra, siendo un problema para el otro. Ese es el poder. Una persona así, esté en la condición que esté, triunfa. Pero tenemos que trabajar en nuestro pensamiento para decidir, no quiero caminar mi jornada en la tierra siendo un problema para alguien. Por eso el profeta dijo, yo quiero vivir en la tierra haciéndole a los demás la vida más fácil. Eso es poderoso. ¿Sí? Pablo dijo, por eso doy mi cuerpo y todo para ser golpeado y todo, pero él quería el éxito de los demás.
¿sí? Entonces cuando él empezó a pensar, porque leí un poco de historia, empecé a mirar cómo el proceso, cómo logró, porque lo que hizo fue impresionante, que su empresa creo que hasta ahora sobrevive, pues casi la década de 1800 por ahí, de fines de siglo de 800, de 1800. Y no quiero ser una carga, pero vuelta le dolía, y ¿quién los va a sostener a ellos? Y luego le vino el pensamiento, en esta condición que esté, ¿podría ser una ayuda para ellos? Se alimentó de tanto de eso y luego deseó, quiero ser una ayuda, no una carga. Quiero ser una solución, no un problema. Y empezó a pensarse, ¿cómo ser una solución y no un problema? ¿Cómo ser una ayuda y no una carga? ¿Cómo? No tengo manos, no tengo pies, ¿cómo? En ese pensamiento, la inspiración bajó. ¿Sí? Y él fue el que inició vender la carne molida, ¿no? Las salchichas y todo ahí. Lo llamó a su familia y le dijo, vengan aquí. Solamente ustedes sean mis manos y mis pies. Y hagan lo que les digo. Y nuestra vida va a cambiar como nunca antes. Ya le dijeron, porque él se había ganado respeto, aprecio, sabían que no, él nunca le decía nada para solo su bien de él. Entonces dije, vamos a sembrar tanto. Y luego vamos a criar tanto de cerdo y todo. Y luego vamos a hacer este proceso. Y le dijo, ¿sabes qué le dijo? Vamos a llenar los mercados de toda la nación. Hablando de Estados Unidos, ¿eh? Vamos a llenar todos los mercados de toda la nación. Un proyecto nacional, estando en silla de ruedas y paralítico, y mientras estaba todo saludable, solo su proyecto era su chacrita y sus animalitos y su pequeña familia. Pero cuando se encendió el deseo, que en la condición tan terrible que estaba, y cómo ser una ayuda, no una carga, la visión ya no tiene límites ya. Las ideas fluyen. ¿Se da cuenta? Hicieron eso, dice que definitivamente, mientras estaba saludable, vivió pobre, pero cuando estaba en esa condición, fue multimillonario. Lo elevó, lo dio una vida a su familia impresionante. Entonces, no es la capacidad física, no son los recursos físicos, es que en el corazón, ¿sí?, tengamos pensamientos, tengamos un lenguaje, tenemos metas y objetivos, de que nuestra jornada en la tierra, estamos viviendo, está pasando, pero que no pase siendo carga para otros, que pase siendo ayuda, siendo fortaleza, siendo salud para otros. Dejemos que se encienda eso. Por eso dice, Dios guardará en completa paz a aquel, pero en cuyo pensamiento persevera en Dios, porque Dios es la fuente del bien para el humano. Dios es la fuente del amor para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios y pensamos en Dios, desde ahí viene el amor, el respeto y el deseo al prójimo. ¿Sí? Usted puede hacer mucho, hermano. Todavía no ha hecho, ni siquiera sabe lo que podría hacer por la fe, por el pueblo de Dios. Y si no hacemos así, nos encenderemos en el anhelo y el deseo de solo sus necesidades de usted. Pero cuando nosotros nos encendemos en el pensamiento que puedo hacer para dar un buen ejemplo, un buen testimonio, para dar una más comodidades, para fomentar, ¿no?, el disfrutar de la vida cristiana de los creyentes, Dios se acercará a usted. La mente eterna, el poder eterno, el poder creador. Si no hay circunstancias, Dios se la crea. Pero Dios se acercará a usted si nosotros nos acercamos a Él. ¿Sí? ¿Qué promesa? Sepamos, por eso es poderoso alimentar nuestra mente, por eso es un beneficio. Leemos tanto, alimentamos y tenemos base en la mente para que nuestros pensamientos se mejoren. Si mejoran nuestros pensamientos, mejora nuestra realidad y calidad del ser humano. Porque piense, ya en la eternidad solo entrará gente con calidad de seres humanos. Que no solamente, ¿sí?, que no solamente han vivido aquí en la tierra, sino que han tenido metas y objetivos de beneficiar a su prójimo. Pero hay que dejar el egoísmo y el egocentrismo y la soberbia de liderar nosotros nuestro pensamiento. Trabajar para que alguien más grande lo lidere. De esa manera ya no nos lanzaremos en posiciones y en pensamientos
y en mensajes, ¿no?, que nosotros podemos llevar a los demás, de que sea vano, sino verdaderos. ¿Sí? Dios honrará eso. Dios honrará eso. Voy a leer el primer sello. El primer sello, los 7 sellos. El párrafo 119. El párrafo 119 del primer sello dice así: entonces, si usted dice una cosa y piensa otra, le conviene dejar de hacer eso. Sí. Por eso le digo, cuando dice la Biblia que ellos pensaban, no estaban pensando, estaban hablando, y también era de corazón. ¿Por qué? Porque esa cosa que le había pasado al Mesías les hacía sentirse tristes, ¿no? Les dolía, o sea, estaba su corazón, estaba no solamente hablando algo que no les importaba, algo que no les interesaba, sino realmente algo que estaba en su corazón. Por eso, si usted dice una cosa y piensa otra cosa, le conviene dejar de hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Mantenga sus pensamientos en Dios. Mantenga sus pensamientos puros y quédese en eso. Y simplemente hable la misma cosa. No vaya a decir, pues yo diré que lo creo, pero voy solamente para averiguar. No, usted créalo. O sea, ser honestos con aquello que la palabra de Dios describe, con aquello que la palabra de Dios declara. ¿Se da cuenta? Eso es poderoso. Por eso dice, el pensamiento y lo que uno habla debe tener una relación directa. Sí. Si nosotros no trabajamos para que nuestro pensamiento y nuestras palabras sean lo mismo, no nos conviene. Otro mensaje, rápidamente. ¿Es tu vida digna del Evangelio? ¿Es tu vida digna del Evangelio? El párrafo 225. Dice así: oh Dios, permíteme extender mis 2 manos hacia Dios delante de esta audiencia. Permíteme vivir de esa manera. Permíteme que esta palabra, escucha esto, permíteme que esta palabra llegue a tal grado, o sea, a trabajar, que llegue a ese punto. Permíteme que esta palabra llegue a tal grado hasta que yo y esta palabra seamos la misma cosa. Porque entonces estaré centrado, mi pensamiento estará centrado en ello. Permite que mis palabras sean esta palabra. ¿Sí? Permite que la meditación de mi corazón, que Él esté en mi corazón, en mi mente. Que sus mandamientos estén amarrados al poste de mi inteligencia. Que estén amarrados al poste de mi corazón. Que yo solo pueda verlo a Él. Cuando surjan las tentaciones, permíteme ver a Cristo. Cuando las cosas anden mal, que yo solo pueda verlo a Él. Cuando me preparo y el enemigo trata de hacer que me enoje, que pueda ver a Jesús. Escucha esto. ¿Qué haría Él
en este caso? ¿Qué haría él en esta situación? ¿Qué haría Jesús si a él estaría pasando lo que a mí me pasa? Ese es el poder de uno que piensa en Cristo. Cuando viene un problema, rápidamente dice, ¿qué haría Jesús si a él estuviera pasando lo que a mí me está pasando? ¿Qué haría? ¿Cuál sería su actitud? Es el beneficio de uno que piensa, ¿sí? En Cristo. Cada vez que le ocurre algo, rápidamente dice, ¿qué haría Jesús en este caso? Y rápidamente la Biblia le va a dar la respuesta, ¿qué haría? ¿Sí? Porque a usted le interesa operar como Él. Porque usted sabe que le conviene. ¿Qué pensaría Él? ¿Cómo actuaría? Dios responde. Por eso que al profeta cuando fueron y dijeron, usted es un anticristo, usted es un diablo. Así dijo, pero amo al Señor. Si yo me voy al infierno, bueno, hermano, dijo, en el infierno habrá uno que ama a Dios. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús no respondió mal al insulto. Entonces el profeta tampoco. Pero no es que él era una súper buena persona. Él también le decía, tu madre es una india, dice. Entonces, él no podía controlar su carácter. Pero cuando empezó a trabajar que su mente y su pensamiento sea Cristo, se trabaja bajo una regla. ¿Qué haría él? ¿Qué haría él? Cada situación nos ocurre día a día. Pero ¿qué haría él? Si a usted le hacen una pregunta de repente, ¿qué haría él? Piénselo. ¿Razonaría? ¿Sí? ¿O trabajaría hasta darle la respuesta escritural? ¿Qué haría él? Nunca se suelte de eso. ¿Qué haría él? En este caso. Hermano. ¿Qué haría él? En cada situación. Trabajemos ahí. Que trabajemos para que nuestra mente, nuestro pensamiento esté bien enriquecido. En que logremos a colocarlo y alimentarlo y administrarlo desde la vía de la palabra de Dios. ¿Sí? Es poderoso eso. Tenemos ese recurso a nuestro alcance. Tenemos esa bendición a nuestro alcance. Tenemos esa propuesta de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero depende si nosotros piénselo. Funciona para ambos lados. Ya sea que lo controlemos o no, igual está funcionando. Igual está funcionando. Estamos atrayendo por la vía de nuestro pensamiento, ya sea del mundo de Dios o del mundo del mal. Ya sea lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Lo que nos beneficia o lo que no nos beneficia. Pero estamos atrayendo ambas cosas. ¿Sí? Entonces es ahí donde la palabra de Dios nos conviene llenarnos ahí. ¿Está bien? Bueno, que Dios los bendiga. Es algo glorioso. Recuerde, nunca esté hablando lo negativo. Nunca esté hablando, porque si usted está hablando algo, por ejemplo, si usted empieza a escuchar las propuestas del enemigo, le va a convencer que usted no puede, que usted es débil y lo otro. Y usted si habla eso, simplemente atraerá la gente que lo debilite, las circunstancias que lo debiliten, todo eso. ¿Sí? Voy a dejarles el último mensaje aquí, ley. Del 1 al 15 del 55. Sí, es poderoso la administración de nuestro pensamiento. ¿Sí? Entonces, aquello en lo que pensamos terminamos atrayendo. Todas las cosas vienen de esa manera. Mensaje ley. Ya usted lo vuelve a leer esto, ¿sí? Hasta saber que usted tiene recursos y lo está usando aún sin saberlo, ¿sí? Pero ¿qué tal sabiéndolo, administrándolo correctamente? Ley, párrafo 7. Párrafo 7.
Dice así, ley 1 del 15 de enero del 55, párrafo 7. Ahora, Pablo está hablando aquí del valle o la sombra. Quise decir, dice la ley, de la ley como una sombra de los bienes venideros que no podía perfeccionar al adorador. Luego pasa a mostrar que es la perfección. Ahora, es extraño que mucha gente piense y diga, miren, la gente piense y diga, siempre las palabras. Por eso el profeta dijo, antes de que algo sea una palabra, primero es un. Sí, usted simplemente cuando usted quiere saber qué hay dentro de usted, escúchese de qué habla. De lo que usted habla, eso es lo que está dentro. Antes que sea una palabra, es un pensamiento. Porque una palabra, ¿qué es? Un pensamiento expresado. ¿Sí? Entonces dice, ahora, es extraño que mucha gente piense y diga, mire, bueno, yo soy débil, mi fe no es mucha, no soy un buen cristiano. Eso es justo lo que el diablo quiere que usted diga. Allí usted está hablando el idioma de Satanás. El idioma de Satanás es mentiroso, porque Dios no creó gente incapaz. No hay nada que la Biblia diga que usted no pueda. Lo que la Biblia dice, usted puede hacerlo. Pero cuando dice, uy, está difícil, estará difícil. Uy, esto está complicado, estará complicado. Uy, esto no sé si pueda, no podrá. Este fue el que dijo, si tú crees que puedes algo, estás en lo cierto. Y si crees que no puedes, también estás en lo cierto. ¿Sí? Ocurrirá. Porque simplemente ocurre lo que tú crees. ¿Sí? Por eso que tú dices, cualquier cosa que el hombre te quiere y cree en su corazón y no duda, será hecho. ¿Sí? Entonces la gente dice, extraño que la gente diga, mi fe es débil, no es mucha, no soy buen cristiano. Es justo lo que el diablo quiere que usted diga. Usted ahí está hablando el idioma de Satanás, no de él. Nunca debería decir eso, nunca. Jamás. Nunca debería decir eso. Nunca debería decir eso. No permita que su testimonio sea negativo, sino positivo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso igual trabajemos con nuestra familia, nuestro hogar. ¿Sí? Creamos. Hoy se portaron mal. Creamos que se van a portar bien. Hicieron algo malo. Creamos que van a hacer lo bueno. Están medio débiles. Creamos que van a estar fuertes. Y hablemos de eso. Pensemos eso. No seamos negativos. Estamos sembrando mal. Estamos hablando del idioma de Satanás. ¿Sí? Igual, creamos que el creyente va a ser una iglesia fuerte, un pueblo fuerte. Creamos que la familia del pueblo de Dios va a ser familias poderosas, porque eso dice, el que se deleita en la palabra de Dios, su descendencia será poderosa en la tierra. No es lo que vemos. Lo que vemos no es la regla, es lo que decidimos, ¿sí?, ver. Por eso no permita que su testimonio sea negativo, sino positivo todo el tiempo. Sí, yo soy salvo, tengo a Dios en mi corazón, creo en Él con todo mi corazón. Permita siempre que su testimonio y sus pensamientos, ¿ve?, todo, no permita que su mente entre un pensamiento negativo. O sea, usted no lo permita. Por eso que tiene éxito la violencia. ¿Sabe por qué? Porque todos los días usted va por ahí, ve los periódicos. Asaltaron, robaron y todo. Va a la televisión, un asalto aquí, un robo. Si escucha a la gente, te enteraste de lo que asaltaron, de esto. Y todo lo que hablas, lo que estás pensando, sigue haciendo más fuerte eso. Porque el ser humano, ve, trae escena con sus palabras, todo ello. Por eso no permita que en su mente entre un pensamiento negativo. Si puede evitarlo. Cuando llegue, no lo entretenga. O sea, van a venir, pero rápidamente deshágase de eso. Usted dirá, yo no puedo evitar que estos pensamientos vengan. Seguro, dice, pero es como el granjero que dijo que él no podía evitar que las aves volaran sobre su terreno.
pero sí podía evitar que anidaran ahí. Es algo bueno. Usted no puede evitar que vengan los pensamientos, pero no los consienta. Déjelos marcharse. Diga, no, Señor Jesucristo. No, señores, dígales, Él es mi Salvador y todas las cosas son mías en Dios. Voy a guardarlas. Yo sé que puedo, ¿no? Voy a testificar de ellas, voy a hablar de ellas. Uy, no sé, yo me da vergüenza, pero voy a hablar. Sé que se mira la vergüenza. Uy, yo soy nervioso, se mira en el nerviosismo. Sé que más grande la palabra que mis miedos, más grande la palabra que mis temores, más grande la palabra que mis cobardías. Aleluya. Eso es lo que debemos hacer. Yo voy a testificar de ella. Dios solo puede bendecirlo a usted. Escucha esto. ¿Sí? Dios solo puede bendecirlo a usted en la medida que usted confiese que Él lo ha hecho por usted. No puede hacer nada Dios de lo que usted no esté hablando, de lo que usted no esté confesando. No puede. ¿Se da cuenta? No puede. Porque Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. O sea, el sumo sacerdote de lo que hablamos. ¿Sí? Hebreos 13 dice que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él solo puede hacer por nosotros lo que aceptamos, creemos y confesamos. No coloque palabras negativas sobre nadie. Siempre coloque palabras positivas. ¿Está bien? Coloque palabras positivas para lo que queda delante del camino. ¿Sí? Diga, haré lo que nunca he hecho hasta aquí. Ascenderé a un nivel donde no he ascendido todavía con Dios. Viviré una vida cristiana que todavía nunca he vivido. ¿Sí? Oh, hermanos. Ya sabe qué hacer, ¿no es cierto? Sé que lo harán. Aleluya. Y Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Vamos a orar para finalizar este compañerismo. Dios Todopoderoso, gracias por tu bondad, Señor, alrededor de la cual nos reunimos para descubrir, Señor, los beneficios que ya tenemos. Aquellos grandes poderes que ya están, Señor, disponibles para operarlos a nuestro favor, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque cada creyente al tomar tu palabra se beneficiará grandemente de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por mis hermanos aquí, por todo lo que se ha hecho, todo el esfuerzo y la labor de los hermanos que han trabajado. Señor, recompensa grandemente de ello. Fortalece, Señor, su salud, fortalece su espíritu, su alma y su cuerpo, Señor, hacia ti, Dios Todopoderoso. Y llénalo de sabiduría, de entendimiento, para saber, Señor, cómo administrar mejor cada área de sus vidas, para que su relación de aquí en adelante sea más poderosa, más gloriosa, más sublime contigo, Señor. Y también que tu pueblo se beneficie grandemente, Señor, de la obra que tú haces con cada creyente, Padre. Oh, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ellos, Señor. Muy agradecidos, Señor, a ti por ayudar a nuestros hermanos. Que tu gracia y tu favor vaya con nuestros hermanos que están viajando y que también los hermanos que estaremos viajando, Señor. Gracias por ello. En el nombre de Jesucristo, todos nos encomendamos a ti, Señor. Que sea nuestro corazón hambriento y sediento por el liderazgo absoluto de tu palabra y nuestro pensamiento y nuestro hablar y nuestras metas y todos nuestros objetivos, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios le bendiga a todos.